Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta convocatoria. Perdón. Bienvenidos a esta convocatoria en la que vamos a presentar el presupuesto del Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2020. El presupuesto, como todo el mundo sabe, es la principal herramienta de gestión y de desarrollo de políticas que tiene cualquier gobierno, y en este caso, pues bueno, hemos hecho los deberes, se presenta en tiempo y forma, con la idea de que pueda estar operativo a primeros del año que viene. En primer lugar, por hacer una pequeña valoración de la situación en la que se presenta este presupuesto. El presupuesto que presentamos es un presupuesto que es acorde con la situación de Utrera. Es un presupuesto que intenta aprovechar una coyuntura general, aprovechar un momento en el que, bueno, pues Utrera está ahora mismo en crecimiento o en expansión. Por eso es un presupuesto expansivo. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que se están instalando múltiples empresas en nuestra ciudad, que estamos a punto de poder comenzar nuevas promociones de vivienda, es decir, que la actividad económica está volviendo a tener un buen momento en nuestra ciudad, y eso evidentemente se tiene que reflejar en el presupuesto. El presupuesto del ayuntamiento es el arma de gestión económica que tiene el ayuntamiento, que no debemos olvidar que es uno de los principales actores económicos de la ciudad. Por lo tanto, en esa situación se presentan estos presupuestos. Estos presupuestos que, bueno, son unos presupuestos sociales, ecológicos, solventes y que piensan en el empleo. En primer lugar, por dar unos datos macro, que aunque luego entraremos un poco a detallar, es un presupuesto que aumenta un 12% con respecto al del año 2019. Con respecto a los ingresos corrientes, es decir, los habituales del ayuntamiento, alcanza la cifra de 44 millones de euros, lo que supone un aumento del 7%, y los ingresos totales 48,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 12%. Los gastos corrientes, que es el gasto habitual para la prestación de servicios del ayuntamiento, ascienden a 41 millones de euros, aumentan un 7,8%, y el gasto total 48 millones de euros, que también aumenta un 12%. El presupuesto se cierra con un superávit de 213.000 euros, y quiero insistir en esa cifra porque el cerrar los presupuestos con superávit es algo que no se hacía hasta el año 2017, que debido a la gestión, bueno, pues creemos que hay que tener margen presupuestario y ser prudente. El saldo del presupuesto corriente, y es un dato que es muy importante porque de alguna manera es el que garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos a largo plazo, es de 3 millones de euros. Es decir, los ingresos corrientes frente a los gastos corrientes son 3 millones de euros superiores. Tenemos un superávit de 3 millones. Eso es importante porque en el año 2015 el presupuesto corriente estaba en déficit, es decir, se gastaba más de lo que se ingresaba. Desde el año 2015 al 2020 hemos tenido un aumento de los ingresos corrientes del 25% y solo un 9% hemos aumentado los gastos. Porque tengamos una idea, al menos en datos numéricos macro, de los números que estamos barajando con este presupuesto. Como decía, son presupuestos que tienen 2 S y 2 Es. Son presupuestos sociales, presupuestos solventes, presupuestos ecológicos y presupuestos pensando en el empleo. Son presupuestos solventes porque hemos demostrado la solvencia en la gestión. Creo que los ciudadanos pueden confiar en el equipo de gobierno que gestiona las arcas municipales como si fuéramos nuestra propia casa, es decir, como lo haría un buen cabeza de familia, en el que, bueno, al final hay que ser prudente en el gasto y no gastar más de lo que se va a ingresar, y si se puede, pues pedir poco dinero prestado, mejor todavía. Eso es los criterios con los que cualquiera de nosotros gestiona nuestra casa, y es lo que hacemos nosotros también en el ayuntamiento. Y además lo venimos demostrando cómo los resultados presupuestarios
vienen cada año, pues mejor, ¿no? Son presupuestos ecológicos porque son unos presupuestos que han puesto el medio ambiente como prioridad. El medio ambiente, el cambio climático, las zonas verdes son una de las prioridades, acompañado, por supuesto, de la mejora de los servicios públicos, fundamentalmente el mantenimiento urbano o la movilidad. Son presupuestos sociales porque también aumentamos el esfuerzo y centramos nuestra preocupación en la educación, en los servicios sociales o en la igualdad. Y son presupuestos que están pensando en el empleo porque no olvidan la instalación de empresas y además vienen acompañados de un nuevo plan de impulso económico asociado a la inversión pública. Por lo tanto, son presupuestos, como digo, sociales, ecológicos, solventes y pensando en el empleo. Entrando un poquito más en detalle de los datos que hemos dado, el aumento de la recaudación pues se debe fundamentalmente a la liquidación del ICIO de grandes proyectos empresariales que están empezando a entrar, al auge de la construcción, hay promociones que están empezando a moverse. Eso ha hecho que tanto las tasas urbanísticas como las asociadas a la actividad económica vayan aumentando. Hay un aumento de la recaudación en la basura en el IBI, por un tema poblacional, fundamentalmente en el tema de la basura, y en el IBI porque el año pasado fuimos prudentes con el tema de la segregación del Palmar, que ha tenido menos impacto en la recaudación del IBI del que en principio podía esperarse, y luego además porque hay un principio de acuerdo con algunos de los principales morosos a la Hacienda Municipal en materia de IBI, con lo cual vamos a tener esa mejora en la recaudación. Todo eso además hemos visto que los ingresos corrientes han aumentado un 25% en los últimos 5 años, pese a tener los impuestos prácticamente congelados. Quiero recordar además el tema del IBI, la bajada que hicimos en el año 2016, y en el tema de las plusvalías, en el año 2019 y 18 se iniciaron reformas en las que hay muchas plusvalías que están prácticamente bonificadas al 100%. Por eso digo que a pesar de haber aumentado la recaudación, se ha hecho congelando los impuestos. Para que nos hagamos una idea, el principal impuesto recaudatorio por parte del ayuntamiento, que es el IBI, pues esta es la evolución que ha tenido en los últimos, desde el año 2003, ¿no? La que se ve cómo hemos pasado de un recibo de que apenas llegaba a los 150 euros a un recibo que está prácticamente en los 300 euros. Pero la subida está concentrada hasta el año 2012. A partir del año 2012 es cuando llega la congelación, y el último periodo de gobierno, que es el que corresponde al gobierno anterior, pues permanece prácticamente constante, ¿no? Si hay una fuerte subida del IBI en un periodo de gobierno del Partido Andalucista, que casi se dobla el recibo. Por lo tanto, estamos hablando de que hemos aumentado la recaudación prácticamente sin tocar la fiscalidad de los usuarios, ¿no? Sin eso que se dice de meter la mano en el bolsillo. Durante muchos años se estuvo metiendo la mano en el bolsillo, y ahora pues tenemos una política fiscal responsable con los ciudadanos. Eso en cuanto a quizás los datos más destacables en el capítulo de ingresos, aunque luego las políticas se desarrollan a través del gasto. Pero como decíamos antes, una gestión responsable hace que nos tengamos que preocupar de los ingresos para poder gastar. En este sentido, la justificación de por qué estos presupuestos son presupuestos con 2S y presupuestos con 2E. ¿Por qué son solventes? ¿Por qué son sociales? ¿Por qué son ecológicos? ¿Y por qué están pensando en el empleo? Bien, ¿en qué gastamos el dinero? ¿En qué gastamos el dinero? Pues el dinero lo estamos gastando fundamentalmente en incrementar partidas que están asociadas al medio ambiente y a los servicios de bienestar social. Por ejemplo, vamos a casi doblar el presupuesto del Ayuntamiento de Utrera en materia ambiental, en materia verde pura, es decir, en las tradicionales delegaciones de medio ambiente y de parques y jardines. Vamos a gastar el doble, vamos a hacer un esfuerzo de el doble. Evidentemente, si hemos planteado que la lucha contra el cambio climático es una de las prioridades de este gobierno, pues eso se tiene que reflejar en
los presupuestos, y es la partida que más aumenta con muchísima diferencia. Vamos a aumentar también un 63% los proyectos orientados a la educación, porque bueno, es una seña de identidad también de este gobierno y es un objetivo marcar a la educación como una de las prioridades. De hecho, pues son los proyectos de gasto, por así decirlo, o las materias en las que más aumentan el dinero que se va a invertir. Como digo, en medio ambiente y en educación. Pero he hablado de los servicios públicos y así pues vamos a aumentar un 22% los recursos destinados a seguridad ciudadana, un 22% también los recursos destinados al mantenimiento urbano, un 23% los recursos destinados a los sistemas de movilidad de nuestra ciudad, porque bueno, el tráfico y el sistema de movilidad no deja de ser uno de los grandes problemas, aunque ya hemos hecho un esfuerzo grande con el nuevo transporte público. Pero también son presupuestos sociales. Presupuestos sociales significa que hemos aumentado el 19% el gasto en servicios sociales directamente, pero que también, evidentemente, el 63%, como hemos comentado, en educación, el 19% en igualdad. Es decir, hacemos un esfuerzo en luchar por una igualdad efectiva entre todos, entre hombres y mujeres. Hacemos un esfuerzo por seguir cubriendo las necesidades básicas de las personas más desprotegidas a través de los servicios sociales comunitarios y, por supuesto, hacemos un esfuerzo grandísimo en garantizar el futuro a través de la educación. Como he explicado antes, estos presupuestos son solventes, pero también están enfocados al empleo. En la partida de economía aumenta un 30%, pero no solo eso, sino que vienen asociados a dos aspectos que creo que son importantes. Por un lado, cómo van fructificando todos los esfuerzos que se han hecho en que Utrera sea una ciudad atractiva para invertir, y por ejemplo tenemos la Central Logística de Transportes Vigar, la planta solar de Baiba, que ya hay algunas otras en proyecto, el proyecto del Centro de Investigación Aeronáutico de Canagrosa, 2 fábricas de pienso, el Hotel Mare, el Hotel San Fernando, Iturri, el traslado de aguas del Huesna, Cúbico, el nuevo edificio en el antiguo solar del Champion, cine y promociones de vivienda que están ya empezando a gestionarse y que ya tenemos los proyectos en la Delegación de Urbanismo. Todo eso contrasta con un momento en el que cierra Produsa y que se va a Prasur, se va a Conmeo, se va a Tecade, es decir, las grandes empresas huyen de Utrera y ahora estamos en una época en la que atraen. Es decir, por un lado tenemos, desde el punto de vista del empleo, la parte privada, que es atracción de inversiones, que es todo lo que estamos hablando, pero también quiero insistir en la parte pública, porque al final el empleo, y siempre lo he dicho, es la prioridad de esta ciudad y es una tarea conjunta, en este caso público-privado. Público, ¿cómo lo hacemos? Pues evidentemente a través de la mejora de los servicios públicos, como comentaba antes, pero también a través de un plan de inversión en obra pública que viene financiado parte por el presupuesto, en concreto aproximadamente el 50%, y el otro 50% por un fondo especial de anticipos reintegrables que ya se ha solicitado a la Diputación en un pleno hace un mes y medio, una cosa así, y que en total hacen un proyecto de inversión de 6 millones de euros. Proyecto de inversión con el que intentamos, por un lado, inyectar dinero en la economía, generar empleo directo, que a su vez genera empleo indirecto, y además, pues evidentemente, solucionar problemas de infraestructura en la ciudad. En principio se han planteado como los grandes proyectos y así un poco a bote pronto, arreglar el problema que tienen los bloques de la Fontanilla, el tema del saneamiento, con una nueva red de saneamiento por el exterior de los bloques, el arreglo de una avenida muy importante en la ciudad y que es muy transitada, como la avenida de los Naranjos, 2 proyectos en la barriada de la Gordilla, en concreto en las 2 plazas que tiene, que han sufrido un deterioro urbano importante. Vamos a continuar con las inversiones en los colegios, como ya hemos anunciado, todos los años vamos a hacer un esfuerzo, se está preparando, hay que culminar el plan de mejora energética, se está trabajando en un plan de sombra, en un plan de aseos, en coordinación con los centros. Un
una zona de juegos infantiles en el sur de la ciudad, como además fue el compromiso electoral. Vamos a actuar en el tinte en las zonas más interiores. Ahora mismo en el mandato anterior se hizo una obra de accesibilidad. Hay pendiente, que está a punto de ejecutarse, la obra en el bulevar que está paralelo al campo de fútbol, pero vamos a actuar en las dos grandes plazas interiores. El carril bici, una inversión potente, actuaciones en edificios patrimoniales como el Castillo, continuar con el proyecto de la Casa Surga y empezar el proyecto del Niño Perdido, un nuevo plan de asfaltado, la explanada, la parte de los depósitos de gas de la barriada de los Militares, que hay que actuar allí, un gran plan de reforestación, que es una necesidad de la ciudad, por supuesto las obras de la feria, en la calle Torre del Valle, en la calle Torre Quemada, en la calle Molino, en la calle María Alba, en la calle Sevilla, el final de la calle La Huerta y luego otra serie de actuaciones menores en barriadas, porque es un plan que está muy pensado para las barriadas. Como pueden comprobar, es una apuesta en inversión importante, del orden de algo más de 6 millones de euros, casi 7 si tenemos en cuenta el plan supera de la Diputación, que se ejecutará el año que viene. Por lo tanto, son presupuestos, como digo, solventes, sociales, ecológicos y que piensan en el empleo. Y son presupuestos solventes porque se pueden hacer gracias a una gestión responsable a lo largo de los últimos años. Ya he avanzado algo al principio, pero para que nos hagamos una idea, los ingresos corrientes pasan de 2015 de 35 millones a 2020 a 43 millones, casi 44 millones de euros, una diferencia del 25%. Sin embargo, los gastos pasan de 37,5 a 41, es decir, solo suben un 10%. Eso es un esfuerzo importante de gestión. Aumentamos los ingresos, ojo, sin tocar los impuestos y además contenemos el gasto, prestando más y mejores servicios. En cuanto a la liquidez municipal, que es un dato, pues, se pueden coger muchos, pero ese es una prueba del algodón. ¿Cuánto dinero hay en la caja del ayuntamiento? Pues el día que tomó posesión la corporación, en el año 2015, había 7,2 millones de euros, y el día que toma posesión la corporación, en el año 2019, hay 21,2 millones de euros. Es decir, se ha multiplicado casi por 3 el dinero que había en la cuenta del ayuntamiento, ¿no? Digamos como un poco reflejo, ¿no? Los gastos financieros, porque hemos estado trabajando en una reducción de deuda importante y prácticamente no tenemos deuda actualmente con las entidades bancarias, pues eso ha provocado pues que en el año 2015 teníamos que destinar a los gastos financieros, es decir, a los intereses de la deuda fundamentalmente, 500.000 euros, y en el año 2020 apenas vamos a tener que gastar 10.000 euros, algo menos de 10.000 euros. Es decir, esos 500.000 euros evidentemente nos dan un margen para poder mejorar en los servicios públicos. Por lo tanto, estos son los presupuestos que vamos a presentar al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos. Nosotros gestionamos el dinero municipal, el dinero de todos, con prudencia, como haríamos en nuestra propia casa. Y volver a insistir en una idea que creo que es importante. Por un lado, estos presupuestos son solventes, son posibles gracias a una gestión responsable, son unos presupuestos ecológicos que marcan el medio ambiente, el cambio climático, los servicios públicos como prioridad, son presupuestos sociales en los que aumenta el esfuerzo municipal en educación, servicios sociales o igualdad, y son presupuestos pensados para el empleo, que tienen en cuenta la implantación de nuevas actividades empresariales en Utrera y que llevan un plan de inversiones potente como incentivo de inversión pública para el desarrollo económico. Y bueno, en principio son los datos del presupuesto.